Adelante, profe. Muchas gracias. Claro que sí, profe. Bueno. Autorizado. Autorizadísimo. Bueno, darle la bienvenida una vez más a todos y cada uno de ustedes a este encuentro sincrónico de nuestra competencia de TICS. Ah, mentiras, ¿qué TICS? De nuestra competencia de física. Es que ya son tantas competencias que interactúo que se me olvida, ¿no? Entonces, estamos aquí congregados los aprendices de la ficha 424 y 425 para retomar o trabajar lo que es la competencia en física. Muy importante, como lo habíamos hablado hace 8 días, a las personas que nos encontramos, nos reunimos, que así como las matemáticas pues han tratado de explicar gran parte del desarrollo humano y de su misma estructura desde el mismo, me imagino, los primeros aborígenes que quisieron el solo hecho de contar o de llevar de pronto sus cuentas más sencillas, pues también el hombre en el transcurrir de su proceso y evolución histórica siempre ha querido como dar respuesta a todas esas incógnitas que nos rodean, ¿cierto? Entonces el hombre en su expectativa por conocer y redescubrir todo lo que nos rodea, pues ha llevado a grandes descubrimientos y grandes planteamientos en cuanto a lo que es nuestro entorno. Siempre ha querido mirar cosas tan pequeñas como desde una célula, un átomo, hasta cosas macro, como en el campo de la astronomía y en el campo de la tecnología que de pronto pues ha evolucionado mucho. Es decir, yo considero que el hombre por su simplemente esencia siempre quiere saber de todo un poco, cómo funciona, cómo está relacionado, qué leyes nos aplican en nuestro entorno, tanto en las cosas más sencillas como la dinámica, el solo hecho de movilizarnos en la velocidad, en la aceleración, en la temperatura, todo lo que es termodinámica, en todo lo que es acústica, todo lo que es óptica, todo lo que es ciencia. Entonces, esta competencia es muy bonita, bueno, sabiéndola orientar y sabiéndola ver desde ese objetivo. Es como ingenieros, futuros ingenieros, como yo les digo, cada vez más cerca a esa meta, que nuestro entorno está rodeado de muchas cosas y que obviamente desde nuestro campo profesional, desde la programación, pues nosotros debemos conocer nuestro entorno, primero que todo, para poder llevar a aplicar o a dar de pronto un criterio. Es decir, digamos que como desarrolladores o programadores, yo no voy a saber, no es necesario solo el conocer un programa, el conocer un código, el manejar cierto sistema. Si nosotros no conocemos el entorno, si nosotros no nos adecuamos a lo que nos rodea en todos y cada uno de los campos, ¿sí? Esa es una de las cosas que me parece muy emotiva. Y la ingeniería como tal, aunque ustedes aquí están como en un campo tecnólogo muy cercanos a una ingeniería, pues nos dice eso. O sea, todos los ingenieros de una u otra manera, pues vemos 2 físicas, 3 físicas en un campo profesional y muy detallado, porque debemos conocer nuestro entorno para después ahí sí ir a hacer un desarrollo, un software, un programa, una página, una app, lo que sea. Hoy vamos a hablar precisamente, primero, comentarles la evidencia número 1, que fue la primera. Nos hablaba de un cuestionario como de esos conocimientos que uno pensaría tiene de física, ¿no? Como esos conocimientos previos o que uno alude que de pronto en su carrera básica y media de bachillerato pues lo vio. Y entonces era un cuestionario con una serie de preguntas muy básicas sobre ese entorno físico. Digamos que aquí lo enfocan como hacia las ciencias, pero las ciencias tiene varias ramas, entiéndase como ciencias naturales, ciencia química, ciencias físicas, ciencias biológicas, ciencias marinas, pero aquí está más encaminado como hacia la ciencia física como tal.
Entonces, el primer cuestionario era como un acercamiento a eso. Precisamente el primer encuentro que tuvimos hace 8 días, yo les dije, primera evidencia, hacer un cuestionario, conocimientos previos sobre física. Ya ahorita les retomo de dónde pues había cierto material de apoyo y era como cumplir con un cuestionario. Ese cuestionario estaba planteado para el 20 de agosto, es decir, el domingo pasado. Se cerró. Yo la verdad en este momento no he revisado quiénes lo hicieron y quiénes no. Les comentaba a los que se conectaron antesito que pues yo lo puedo hacer, el habilitar nuevamente el cuestionario y dejarlo de pronto con unas fechas que podríamos acordar. Sin embargo, pues también lo comentaba, yo no lo puedo hacer así como así, sin autorización, digamos, del equipo de instructores y ciertas coordinaciones, porque en cuanto a los cronogramas son muy estrictos, sobre todo en los cuestionarios, ¿sí? Son muy estrictos en ese sentido. Nosotros los instructores, o nosotros el equipo de instructores nos auditan y se basan en los cronogramas que ustedes ya tienen. Y si hay una actividad que estaba programada como el cuestionario para el 20 de agosto, que yo la vuelva a habilitar, necesito una autorización o un consentimiento o una aprobación para que después en una auditoría no me vayan a llamar la atención. Es lo que generalmente se hace. Diferente a una evidencia, porque pues si usted sabe que esta evidencia pues se vence el 27, ¿sí? Usted sabe que no la entregó, usted conoce, porque ya ha manejado la metodología SENA, sabe que si se cerró el 27, después la plataforma sí le va a permitir hacer entregas tardías, como lo dicen acá, pero pues que la nota no va a ser igual, pero el sistema se lo va a permitir, no va a haber ningún problema, porque está configurado para eso. Y de hecho yo estuve revisando nuevamente las fechas y pues ya todas quedaron acordes y con entregables tardías. Pero el cuestionario no. El cuestionario sí o sí me toca a mí modificar la fecha y eso sí necesito una autorización. Entonces, y ahí sí les pediría de pronto a alguien que haya estado en esa situación de no haber hecho el cuestionario, que no lo hubiera elaborado por ciertas razones, uno no sé, tuvo problema de conectividad, no tenía conocimiento de las fechas, bueno, etcétera, 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 que me remita un correo, ustedes tienen mis contactos, mis correos, donde solicite nuevamente abrir ese cuestionario y yo lo escalo al equipo de formadores para que me autoricen una nueva fecha. ¿Listo? Entonces, por los lados del cuestionario, sí, por favor, alguien que tome la vocería o una o dos personas que lo necesiten, escálenme un correo. No me lo dejen en mensajería, o sea, no me lo dejen en la parte de aquí arribita como mensaje, no, sino un correo. Ustedes tienen mis datos, ¿cierto? Acá en los anuncios salen al final mis 2 correos, no importa cuál, remítamelo, yo lo escalo y ya con eso damos respuesta para volverlo a habilitar. ¿Sí? Yo necesito hablar con el ingeniero Camilo, con el ingeniero Alexander, con el equipo. Nosotros tenemos reunión la otra semana, entonces yo lo escalo y lo comento para que quede al día el asunto. ¿Listo? Hoy pues vamos a hablar de la evidencia número 2. La evidencia número 2, tampoco me va a demorar hoy mucho, es una actividad tampoco tiene un contexto muy grande ni muy difícil. Está para entregar o está configurada para entregar el 27 de agosto como fecha límite máxima de esta guía número 3. Después usted la puede entregar, sí, claro, usted la puede entregar el 28, el 29, durante la guía hasta máximo el 24 de septiembre, digámoslo así como tardía. Pero usted tenga presente que si la entrega ya tardía, ya la nota no es en 100 o 90, o bueno, ya no es una nota, sino la nota máxima es sobre 70. Esos son los acuerdos que tenemos el equipo de instructores cuando son tardías, ¿no? Porque pues a menos que haya una justificación, pues es una entrega tardía, pero el sistema sí se lo deja entregar. Entonces, esta evidencia número 2, basado en nuestra guía, la guía que ustedes ya, de acuerdo, cuando llegaban aquí, les mostraba todo lo que usted necesita, ya usted sabe que tiene que tener el calendario ahí a la mano, impreso, ojalá ya en su escritorio, para que sepa cuándo tiene que entregar cada cosa,
o un tablero Trello, como hicimos para Antix, para que le anuncie cuando tienen que entregar cada cosa, y a la vez debe tener su guía ahí, su guía ahí a la mano para que sepa qué es lo que va en cada una de las evidencias. Entonces, bueno, permítame, me devuelvo un momentico, aclarar que nosotros en física vamos a cumplir con 4 evidencias. La evidencia, la evidencia 4, sí es un poquito más extensa, Estoy tratando de mirar a ver si me la dejan, por lo menos que no sea de una semana, sino de unas 2 semanas, porque sí es un poco más larga. Pero pues esta número 2 no es tan extensa. ¿Cuál es el objetivo de la evidencia número 2? Como lo decía, pues esta es buscar cierta interpretación o explicación de cambios físicos de cuerpos o de algunos cuerpos basado en teorías, leyes y principios. Es decir, como lo comenté, nuestra esencia humana es siempre tratar y buscar interpretar y explicar todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, tanto físico como externo. Siempre lo tratamos como de buscar. Y en esto han pasado muchísimos científicos importantísimos que nos han dejado bastantes teorías, leyes y principios. Diría que sí, sería muy lógico decir que vamos a manejar todas las teorías y que vamos a recorrer todas las teorías y todas las leyes y todos los principios. No, eso no es así. Nos vamos a fundamentar en algunas solamente. Bueno, en algunas solamente. Entonces, esa actividad se centra en eso, así lo dice, en tratar de identificar diferentes principios, leyes o teorías. Ya lo diré, ya les explicaré en cuál. Pues basado en lo que ha sido ecuaciones, gráficos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con interpretación de medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este trabajo, esta evidencia, primero pensemos en que vamos a ir con un video. Vamos a ir nuevamente con un video donde usted, señor aprendiz, va a exponer nuevamente. Entonces ya hicimos una actividad, yo me imagino que con otros instructores han hecho actividades de videos. Yo recuerdo que en matemática hicimos un video por allá de estadística, recuerdo, ¿cierto? Que fue una evidencia de matemática. Pues aquí vamos a ir con otro video, un video, pero este video va a ser sobre todos estos análisis y interpretación y principios específicos. Entonces piense usted que lo que me va a entregar a mí es un video. Ese video, pues usted ya conoce cuáles son los parámetros que yo evalúo. Es un video que va a ser ejecutado por usted, señor aprendiz, donde pues va a partir de su presentación, y pues ahí me va a mostrar cierto producto, cierta evidencia de que usted hizo un análisis en este cuadro. Bueno, antes de continuar aquí la lectura, entonces les voy a mostrar acá esta imagen. Esta imagen nos muestra a uno de los, digamos que es una infografía, ¿cierto? Una infografía es aquella que tiene ciertos contextos teóricos, pero también tiene ciertas imágenes que nos ayudan a interpretar lo que pues vamos a tomar. Entonces, si bien es cierto, existen muchísimos científicos que han transcurrido por toda nuestra historia, pues nosotros nos vamos a basar en uno específicamente, en uno. Y es Sir Newton, ¿cierto? Todo un señor muy reconocido en su campo europeo, ¿cierto? Era un señor bien afamado. Profe, Sí. no se mira nada, yo no miro ninguna imagen, solo la guía. ¿Estás viendo solo la guía? Sí, aquí yo estoy viendo la guía. Yo sí veo la infografía. Sí, se ve una infografía. ¿Me confirman los demás? De pronto estás en una zona del internet, algo. Sí, entonces debe ser mi internet. Sí, a veces se demora. Pero tranquilo que yo la voy a tener ahí un ratico, no te afanes.
Entonces, a lo que yo decía que nos vamos a referir a un científico muy, muy reconocido en todo el proceso histórico, que él tenía su comunidad, ¿no? Él tenía su comunidad, que hay cosas a favor y en contra de él, ¿sí? Porque nadie duda de ciertas cosas que de pronto en el transcurrir histórico también quedaron de Newton, pero que se le reconoce por sus principios, por sus leyes, por sus teorías, sus fundamentos físicos, aunque tiene cosas matemáticas, porque a él también se le reconoce todo lo del proceso de cálculo diferencial, por ejemplo. En química tiene bastantes avances también, pero él era una comunidad como tal, ¿sí? Ellos tenían como una escuela de científicos, donde estaba Leibniz, que es súper reconocido, y ellos pues se basaban en otros que los antecedían, ¿sí? Ellos no eran, digamos, prueba y error, sino que ellos se basaban en algunos, como Tales de Mileto, que hizo unas aproximaciones extraordinarias en astronomía, como el mismo Galileo Galilei, ¿cierto? Y bueno, como otros, Kepler, que hizo también bastantes acercamientos en todo lo que es astronómico. Entonces ellos tomaban, digamos, su escuela lo que hacía era tomar todas estas leyes, todos esos principios de otros, y su escuela era centrada en eso, en el campo físico, más que todo en la dinámica. Si quieren, escriban por ahí, porque la física también tiene como ciertos campos, y el campo que más se centralizó Newton es dinámica. Es decir, todo lo que tiene que ver con movimiento, básicamente, ¿sí? Y aunque se le reconoce a él por su famosa manzanita, ¿cierto? Que es una de las cosas que él se le atribuye cuando veía caer una manzanita, y que dicen que le cayó incluso en la cabecita, y él comenzó a plantear todo lo de las leyes de la gravedad y fuerzas y demás, y caídas, etcétera. Pues él planteó tres leyes importantísimas. Y aquí lo muestran en la infografía que yo tengo. Y a eso es lo que yo quiero que ustedes se remitan en primera instancia. Entonces vamos a pensar que en todo ese campo de la física, todo ese campo de la ciencia, todo ese campo de la investigación, nos vamos a ir a la planteamiento de newtoniano, ¿sí? O sea, Newton, Sir Newton. Era todo un Sir, era toda una persona que era adinerada, tenía bastante dinero, muy reconocida, él era precursor de muchísimas cosas, pero él en su campus también se orientó en varias cosas, y nos vamos a orientar en lo que él hizo en la parte dinámica, o sea, en la física dinámica. Y en sus planteamientos, digamos que su escuela, pero reconocidos a Newton, por una u otra razón, planteó tres leyes. Una, así lo dice acá, la ley de la inercia, otra, la ley de la dinámica, y la última, la ley de la acción y reacción. Entonces, para que vayan tomando por ahí nota, por favor. Entonces, tres leyes importantísimas que se le atribuyen a Newton: ley de la inercia, ley de la dinámica y fuerza, y ley de la acción y reacción. Tres leyes supremamente básicas y de gran trascendencia. O sea, no ha habido una nueva ley, una nueva norma, un nuevo fundamento, una nueva teoría que haya desacreditado lo que Newton y su escuela hicieron. No lo ha habido, no lo hay. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, nuestro trabajo va a ser basado primero en buscar y consultar sobre leyes de Newton, ¿sí? En sus tres leyes, son las más conocidas. Pero cuando usted ya haya leído las tres leyes, vaya ubicándose en una de las tres. Digamos que su video no va a ser de las tres leyes, no, porque sería muy, muy largo. Enfóquese en una de las tres, o bien la ley de la inercia, ¿sí? O bien la ley de la dinámica, o bien de la ley de la acción y la reacción. En alguna de las tres. Vaya pensando en cuál de las tres usted como que la interpreta primero, ¿cierto? La entiende de cierta manera. Segundo, cómo podría llegar a explicarla en un video o por medio de un video, pero llevado como a un experimento que por medio de ese experimento usted explique esa ley, demuestre esa ley, o nos cuente cómo funciona la ley en algún experimento. ¿Hasta aquí voy claro? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dímelo. El experimento, o sea, uno lo tiene que elaborar o hace, digamos, una toma de
otra fuente y dice aquí pasó esto, esto y esto, o uno tiene que hacer el experimento como tal? Yo diría que hay que como hacerlo, ¿cierto? Te voy a plantear una cosa. Voy a tomarla para mí, primera ley de inercia, ¿sí? Me pasó hace muy poco. Estaba en mi carro, quieto en un semáforo, y yo estaba totalmente en reposo, quieto. Y por una u otra razón llegó un vehículo por la parte posterior y me golpeó, ¿cierto? ¿Qué pasó con mi carro? Bueno, aparte que sí, hubo daños. ¿Qué pasó con el carro, con mi vehículo? ¿Qué pasó? Hubo un movimiento, ¿cierto? Un movimiento. Entonces, mira que la primera ley de la inercia plantea eso precisamente. Aquí lo dice. La ley de la inercia o primera ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa. Mi carro estaba quietico. Mi carro estaba quietico. No había ninguna fuerza externa que lo hiciera mover. Pero al llegar una fuerza como de otro vehículo, mi carro obviamente hubo un movimiento, ¿cierto? Si la fuerza es menor o es una fuerza pequeña, el movimiento obviamente es un movimiento muy corto, ¿cierto? No se desplazó tanto ni generó una cosa pues fuerte, gracias a Dios. Pero si hubiese sido un movimiento fuerte, piense que no hubiese sido un carro, Dios no lo quiera, un tren, por ejemplo, me hubiera golpeado, pues obviamente mi pobre vehículo sale a volar, ¿cierto? Esa es una fuerza que, aunque uno creyera que no se ve, pues uno la conoce siempre. Entonces, mira, que si tú, te voy a dar otro ejemplo. Si tú dices un experimento, yo cojo un carrito de niños, un carrito de esos de juguete, lo pongo sobre cierta pista de pronto, y yo en ese carrito que está quieto ahí, le aplico una fuerza que el carrito quieto, pero yo lo golpeo y hago ciertas pruebas de ciertos tipos de golpes, el vehículo por una u otra razón se va a mover, ¿cierto? Eso va a tener un cierto movimiento y ese movimiento se calcula a una fuerza. O sea, hay que tratar de entender la ley y tratar de darle un concepto, pues, como física. Otro ejemplo, yo Listo, voy en un ya te vehículo, entiendo. en un vehículo, también me pasó, voy en un vehículo aquí, no sé si ustedes son de Bogotá, en Bogotá hasta el Transmilenio, iba en un Transmilenio, y aunque yo iba quieto, de pie, totalmente quieto, por alguna otra razón, alguien se cruzó al Transmilenio y frenó de una fuerza, de una, de una desaceleración muy brusca. ¿Qué pasó con el profe William y con los grandes pasajeros, muchos pasajeros que íbamos ahí? Pues salimos hacia el frente, ¿cierto? Aunque yo estaba quieto, o sea, yo pensaría que estaba quieto, hubo una fuerza de una desaceleración tan fuerte que por más que estaba yo sujeto, me soltó y nos lanzó hacia afuera. Bueno, afortunadamente tampoco fue tan fuerte porque si hubiese sido una fuerza más grande, hubiera uno hasta salido por el panorámico, digamos así, ¿sí? Alguien diría, profe, pero es que usted no estaba quieto. Claro, tiene totalmente la razón. Para mi entorno, dentro del Transmilenio, yo estaba quieto. Pero finalmente el vehículo, si había una fuerza o un movimiento que fue modificado por otra fuerza que generó una ley de inercia o primera ley. Bueno, entonces así como yo trato de explicar esta, pues usted puede hablar de la dinámica o la fuerza, donde habla de la masa y la aceleración, por ejemplo, o la última que es muy bonita, me parece de las más bonitas, que es la ley de la acción y la reacción, que dice para toda acción que usted haga o hasta en la vida misma, toda acción que usted ejecute, siempre va a haber una reacción, ¿cierto? En sentido opuesto, ¿sí? Por ejemplo, ahí él está pegando como a un poste, a una cosa ahí, pues obviamente pues va a tener una repercusión porque pues si no fuera un poste, si no fuera otra cosa, pues él se le va a volver en sentido contrario. Bueno, entonces, primero, irnos centralizando. Vamos a hablar de física como tal parte ciencia. Y dentro de la física como tal vamos a hablar de la dinámica, porque la física tiene varias áreas también. Vamos a enfocarnos en dinámica. Bueno, algunos dirían cinemática, pero yo lo enfoco más a la dinámica. Y dentro de la dinámica nos vamos a enfocar en de tantos precursores en Sir Profe, Newton. una preguntita. Sí, señor. Profe, yo pues ya había escuchado acerca de las leyes de Newton y de este
Sir, ¿no? De este hombre tan importante. Yo creo que pues todos, ¿no? Yo, los compañeros, yo creo también. Resulta que ya había leído acerca también lo de la inercia, ¿no? Según la infografía que ahora ya puedo ver, dice la ley de la inercia, primera ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo de movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se le aplique una fuerza extrema, ¿no? Externa, dice. Es que la duda Externo, que sí. yo tengo, profe, bueno, este hombre fue el que al parecer descubrió, por decirlo así, porque pues no se puede decir que inventó, ¿no? Porque eso ya existía, pero Sí, él la descubrió y generó la fórmula, ¿no? La fórmula que aparece en la infografía. Pero la pregunta es, bueno, esto ya ha existido pues desde siempre y yo me imagino que muchas personas, digamos, en su momento matemáticos o en su momento pensadores de la humanidad, pues tenían conocimiento de eso porque es algo lógico, ¿no? La primera ley de Newton, pues es algo que todos aprendemos, yo creo, pues por lógica, sino que la pregunta es, bueno, ¿cómo llegó este hombre, digamos, a deducir esto como un descubrimiento importante si uno en la vida diaria lo ve como algo lógico y por qué se le da tanta trascendencia? Y antes, no, pues, me imagino sí, que ya debieran haber notas sobre el tema o como le digo, sí. otros pensadores. Mira, te voy a dar una respuesta que es de las polémicas que hay más grandes en Newton y no me quedé tanto por allá. Newton primero era una persona supremamente reconocida en su entorno inglés. O sea, era Sir, su familia era muy potentada económicamente, socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, él tenía toda una escuela y nadie le niega su inteligencia y todo lo que él pudo haber tenido, él tenía algo que era muy sagaz. ¿En qué sentido? Él fue presidente en su época, digamos, del gremio más grande de científicos a nivel europeo. O sea, fue tanto la potestad que él tuvo. Y lo que tú dices es cierto. O sea, él seguramente se basó en otros científicos que lo antecedían. Galileo Galilei ya tenía una aproximación a eso. Pero ¿qué hizo Sir Newton que no hicieron los demás? Los patentó. ¿Sí me hago entender? O sea, tal vez otros científicos tenían ya notas y todo ese cuento, pero no había patentes como tal. No había oiga, esto es mío, esta es mi ley, esta es mi fórmula, mire, esto es mío, y yo soy Como Newton, registro. como un registro. ¿Sí me hago entender? Digamos lo que hoy en día a un sistema, a un software, de pronto, qué sé yo, Julián, o qué sé yo, hace un software maravilloso, excelente, que no sé, sea, mejor dicho, el boom del mundo. Pero de pronto esa persona lo hizo, lo patentó, no lo patentó, sino lo desarrolló, lo creó y demás. Y otra persona viene y por alguna razón encuentra, le hace mejoras, tal, y va y lo patenta. ¿Sí? Entonces la escuela newtoniana fueron muy sagaces, cogieron cosas de otros precursores científicos y demás, pero ellos sí lo legalizaron. Ellos dijeron, vea, esto funciona así, y esto lo vamos a llamar ley de tal. ¿Practicado por quién? ¿O potentado por quién? Señor Newton. Y así, mira, tú lees por todo lado y en todo lado. Hay un matemático llamado Leibniz y Leibniz plantea unas cosas maravillosas matemáticamente, maravillosas. Leibniz era aprendiz de Newton, era aprendiz de Newton. Y él nunca los patentó. Leibniz nunca los patentó. ¿Qué hizo Newton? Cogió, miró, practicó, pues lo patentó. Cosas matemáticas, sí, y así pudo haber sido mucho. Bueno, yo no sé si eso sea así o no, no, desconozco, pero son una de las cosas que tú lees, polémicas de las leyes de Newton, iban a salir todo esto, porque lo que tú dices es cierto. Pues eso ya tenía que haberlo alguien visto, y alguien tenía que haberlo, sí. Él simplemente lo dejó como una fórmula, una ley, un postulado que dice, eso es así, 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 funciona así, mire, la fórmula es esta. Sir Newton, creado por o patentado por. Ese es el asunto. ¿Vale? Fue Muchas sagaz. gracias, profe. Muchas gracias. Muy sagaz. Mira, voy a poner acá, no sé si lo ven, me confirman, por favor, Sí, un señor de la... video. Él es Sir Newton, ¿no? Bueno, dibujado ahí con plastilina.
Son 5 minuticos, 6 minuticos, lo voy a poner para que nos orientemos un poquito más. ¿Les parece? Profe, yo no veo. ¿Serás el único o los demás? Yo sí Sí lo se ve. veo. Sí se ve. Sí, profe, mi parte. Ah, listo, ya. Gracias, profe. Tranquilo, ahí te esperamos. Entonces, 5 minuticos, aquí ya lo vamos a escuchar. Científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación, descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti.
Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes apoyar la comunicación de la ciencia mediante... Bueno, ahí lo que nos plantea es básicamente lo que hemos hablado. Si bien es cierto, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Si bien es cierto, ahí Sí, profe. sale, digamos, no solo las 3 leyes de Newton, sino sale la otra ley, que es la de la gravitación. Digamos que para nuestro trabajo solo vamos a avanzarnos en las 3 leyes de Newton. La otra es una ley bastante importante que, como lo dice Albert Einstein, después pues complementó, ¿cierto? También, o sea, digamos que en el transcurrir histórico, pues uno no puede partir de la nada, ¿no? O sea, uno salir en ceros y decir que lo que han hecho otros científicos no tiene trascendencia, pues sería ilógico. Y lo que uno puede es complementar, refutar ciertas cosas, pero pues hay planteamientos que sí o sí están. Wilson, ¿tienes la mano levantada? Ya no, bueno. Entonces, miremos aquí en plataforma, ingenieros, miremos en plataforma, en el contenido del curso, vamos a mirar lo que dice allá la guía. Estamos en la fase ya de planeación, en la actividad del proyecto, en el material de la formación, repito, fase planeación, en actividad del proyecto 3 ya estamos, y vamos a mirar en la ciencia de las cosas, que eso es lo que yo les había pedido el favor para los que trabajaron de la prueba del cuestionario, pues mirar un poquitico. Acá está pues lo que hace referencia a física, la cinemática, la dinámica, la energía, termodinámica, o sea, esos son campos de la física como tal, son ciertas áreas específicas. En este momento pues nos vamos a enfocar a dinámica, y aquí en dinámica pues habla todo lo referente a Sir Newton, a Isaac Newton, como dinámica y sus leyes, ¿no? O sea, aquí hay también otros videos, otros materiales de apoyo, donde nos muestra Isaac Newton inglés, ¿cierto? Escribió Principios Matemáticos de Filosofía Natural, y bueno, y aquí está una imagen, pues, de lo que él se conocía como su escuela, y acá, pues, este material, pues, nos habla también de las famosas 3 leyes. La primera ley de Newton, la ley de la inercia. Hay algunos ejemplos, unos conceptos, videos, algunos conceptos como lo que es gravedad. La segunda ley de Newton, ¿cierto? Que es la ley de la dinámica.
Aquí también hay algunos ejemplos. Y la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción. Básicamente es eso. Aunque, pues, ustedes no es el único material. Aquí menciona la ley de gravitación universal, que fue lo de la manzanita, pero la invitación es a que se basen en las 3 leyes, en cualquiera de las 3 leyes, ¿sí? Pues como les digo, pueden tomar otro material, otras bibliografías, cibergrafías, material de apoyo de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos a la guía. Entonces, dice acá, entonces, interpretar y explicar algunos cambios físicos de los cuerpos según teorías, leyes y principios. Digamos que no todos, sino nos vamos a ir a leyes, principios y teorías de Newton, newtonianas. ¿Ok? Ahora, para el desarrollo de esta actividad importante la lectura, claro, hay que volver a hacer lectura, revisión, ya les dije dónde se encuentra en plataforma, pero pues también pueden consultar en otros medios sobre las 3 leyes. Ahora, céntrese en una ley, céntrese en una de esas 3 leyes como tal. Esas 3 leyes, entonces, pues básese en una que usted entienda, que identifique, que le quede como más fácil de analizar. ¿Qué es lo que tiene que hacer con esas? Pues tiene que plantear, digamos, tiene que plantear como un experimento que va a ser por medio de un video, donde el aprendiz demostrará una de las 3 leyes de Newton con un experimento. O sea, hay que hacer un experimento donde usted demuestre alguna de las 3 leyes. Mire que la guía no le dice las 3, no le dice las 3. Pero pues sí uno debe conocer las 3 para que sepa por cuál irse de mejor manera. O sea, hay que hacer un experimento donde usted demuestre una de las 3 leyes. Ese video, pues, trate, o dice ahí, hay que buscar cómo aplicarlo a un contexto actual, ¿cierto? Un contexto social, un contexto que de pronto influya en su entorno, en su carrera profesional, avances actuales o incluso futuros que pueda llegar a utilizarse. El material, ya lo expliqué dónde se encuentra. También hay un anexo de pues, cómo se haría un video expositivo y ya. Entonces, ¿qué es lo que me tienen que entregar? ¿O qué es lo que me tienen la evidencia? En esta ocasión, la guía es muy clara y dice que el video debe subirse a YouTube. Bueno, existen canales, muchos canales para subir videos. El más fácil es YouTube, ¿sí? Entonces, sí o sí, no me pueden compartir el video como tal, sino me deben compartir la URL del video, ¿sí? Donde yo lo pueda copiar y lo pueda ir a visualizar. Me parece chévere porque pues a veces cuando los cargan como videos se demora un poquito más. En cambio, si uno va a la URL es más sencillo. Si no lo sabe cómo se hace, pues haga un documento en Word si quiere, póngale alguna cosita, una portadita y sencillita y coloque video y coloca la URL o el enlace. Cuando yo le doy clic ahí, me muestre de una vez hacia dónde está su video. El video debe ser creativo, ¿cierto? Como siempre, dinámico, innovador, que pues ya usted lo tenga, ya ha trabajado sobre eso, es muy fácil. Conocen ya software para hacer videos porque ustedes, más en este campo de la programación, conocerán muchos programas para edición de videos. Ya lo hemos orientado un poquito. Dice que el tiempo debe estar entre 3 y 7 minutos. Bueno, yo soy un poco más laxo en esto. Yo a veces digo, bueno, a veces digo máximo 10 por mucho en el contexto. Dice que debe acompañarlo de imágenes reales. O sea, no es que tome una cosa de internet de otro, no. Que sean reales, que ojalá usted sea el partícipe ahí del experimento, que de pronto usted, pues, no sé, haga una aproximación ahí a alguna ley, ¿sí? Reales. No es una exposición en un PowerPoint, no es una exposición en un Canva, no, es un video de un experimento. Bueno, ya dije que se cargará en YouTube, la URL debe ser presentado por el aprendiz, ¿cierto? Entonces yo ahí sí, una vez más les agradezco al principio, pues se presente, ¿no? Mi nombre es tal, pertenezco a la ficha tal y voy a hacer el contexto de experimento, ley de Newton, acción-reacción, y voy a hacer un experimento, Ahora, para no solo hacer el experimento, pienso yo,
sino que al finalizar, o sea, yo hago un ejercicio del carrito, por ejemplo, explico, pero de pronto, después en algún momento usted sí debe mostrar, porque aquí lo dice, creo que me salté por acá, debe mostrar como ciertos, mire, las leyes o principios o fórmulas o gráficas o ecuaciones que corroboren su ley. ¿Sí? Entonces digo, bueno, voy a hacer un ejercicio de la inercia y hago el ejercicio. Y después digo, bueno, aquí lo que nos demuestra esto es la ley 1, la primera ley de Newton, donde nos habla que una inercia, o la ley de la inercia, que es que para todo velocidad de un objeto se mantendrá en constante, a menos que llegue otra fuerza y lo afecte su movimiento o se detenga. Bueno, o sea, usted muestra o por fórmula o por ecuación o sea, al final como que concluye un poco más teórico su planteamiento de su ejercicio y ya simplemente entrega del video. Ustedes ya saben por dónde se debe subir la entrega, la evidencia del trabajo de experimento. Entonces, esta evidencia es un video expositivo sobre experimentos de aplicación. Perdón, es un video sobre interpretación y análisis de cambios. Acá lo llama. Video expositivo sobre experimento de aplicación. Aplicación en cuanto a una de las 3 leyes newtonianas que usted quiera. No son las 3, aclaro, porque es que ya alguna vez lo había planteado en un ejercicio así, me hicieron un video de las 3 leyes y no es así, es una de las 3, cualquiera de las que usted quiera. Bueno, doy espacio para aclaraciones, dudas, preguntas, o es clara la evidencia a entregar. No, profe, no tengo ninguna por el momento. Está claro. Sí, muy cierto, no tiene tanta ciencia el asunto. Fecha máxima de entrega, 27 de agosto. ¿Sí? 27, es decir, vayan leyendo, vayan mirando, vayan organizando el experimento, apóyense en las personas. Yo he visto experimentos muy chéveres, muy bonitos, apoyados a veces hasta la familia. Al final cierra con su parte teórica, eso es importante, porque es que a veces me dejan solo el experimento como tal. No, hay que cerrarlo con la parte teórica. Eso es lo que es aclarar en el tema. Y listo, ingenieros, no es nada más por esta evidencia. Ya con respecto al cuestionario, pues por favor no se les olvide el correo para que el equipo de instructores me aprueben habilitar nuevamente el cuestionario. Entonces, si lo habilitamos, entre 8 días yo les comento de qué fecha lo habilito para las personas que no alcanzaron a realizarlo. Bueno, ingenieros. Gracias, profe. Gracias, Con profesor, que gusto. descanse. Feliz noche. Bueno, Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias. Cuídense mucho y feliz semana. Profe, entonces tú nos avisas, ¿cierto? Lo del cuestionario, ¿cierto? Es lo que acabas de decir. Sí, pero envíame es que sin correo, necesito un correo. Listo. Para Yo te envío entonces escalar. correo mañana. De mi parte te envío correo. Perfecto. Y dentro de 8 días, entonces, acordamos. O sea, yo ya lo escalo, hablo con los ingenieros y ellos me dirán, bueno, sí, habilítelo tal fecha. Entonces, dentro de 8 días, yo les digo, voy a habilitarlo de tal día. Y ahí sí, mejor dicho, ahí sí no nos podemos pasar. Listo, profe. Gracias. Muy amable. Dios los bendiga y que sueñen con Newton. Chao. Tú. ¡Ay, no! Feliz noche, profe. Dios los bendiga. Un abrazo. Feliz semana.